La Voz del Derecho presenta Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates constitucionales. Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer. Una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias. Desde el Inírida, que acaricia con la ternura de sus aguas frescas la selva amazónica y del Orinoco, sitiados por la fragancia del baupés que es piña madura, anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia, bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Es la marcha de la Colombia humilde, ignorada y despreciada hacia la justicia que destellan las colinas del futuro. Será la de la paz cierta, no traicionada, desplegando sus alas de anhelos populares sobre la perfidia del establecimiento. La rebelión no es una bandera derrotada ni vencida. Por eso continuamos con el legado de Manuel y de Bolívar, trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas, que tremolan patria para todos. Esta insurgencia no se levanta de las cenizas como el ave fénix para seguir operando en las profundidades de la selva remota. No. Volará a través del cristal de esas lejanías brumosas para abrazar con la fuerza del amor los sueños de vida digna y buen gobierno que suspiran las gentes del común. El objetivo no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares. Será la oligarquía, esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país. Una nueva modalidad operativa conocerá el Estado. Solo responderemos a la ofensiva. No vamos a seguir matándonos entre hermanos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino y enriqueciéndose cada vez más a costa de la pobreza pública y los dividendos de la guerra. Durante el tramo final del proceso de paz desarrollado en La Habana y en el breve espacio de un año de posacuerdo, pudimos constatar que hay militares y policías que anhelan la paz para Colombia tanto como la gente del común. Ellos, que son pueblo uniformado, fueron tocados por los beneficios del acuerdo y quisieran ahora dedicarle más tiempo a sus familias, a estudiar una carrera, a prepararse mejor para la defensa de la soberanía y consagrar sus armas al servicio del pueblo. Sabemos que quisieran tener el poder suficiente para arrancarles las charreteras a los altos mandos corruptos de la institución. No quieren seguir siendo utilizados por políticos dementes como gatillo de los falsos positivos, del asesinato de líderes sociales y de excombatientes. No quieren seguir siendo cómplices del paramilitarismo, del desplazamiento forzoso, del inhumano despojo de tierras y de las políticas económicas que victimizaron a millones de colombianos. Les indigna que solo ellos tengan que sentarse ahora en el banquillo de los acusados, mientras la cúpula política que emitió las órdenes contempla indiferente el espectáculo tras el burladero de la impunidad. Luego del acuerdo de paz de La Habana,
la gran mayoría se distancia de la absurda idea de ser cipayos de Washington en una guerra injusta contra Venezuela. Compatriotas y ciudadanos del mundo, nuestra divisa es paz a los colombianos, paz a los países vecinos, paz a los cuarteles que no dirijan sus miras y sus cañones contra los intereses populares. Unidad, unidad, unidad. Movilización de la inconformidad contra los malos gobernantes y por la construcción de un nuevo orden social justo. Continuamos en La Voz del Derecho en Debates Constitucionales. En el video que acabamos de observar aparece alias Iván Márquez, aparece el Paisa, alias Romaña, Jesús Santrich y algunos otros guerrilleros. Porque yo considero que realmente son guerrilleros. El presidente de la República ha manifestado que no son guerrilleros. Me parece que sí, y eso es, si les creemos, lo que ellos mismos están diciendo, que son guerrilleros, que se han declarado alzados en armas y que retoman precisamente su actividad guerrillera. ¿No es cierto, doctor Charria, que son guerrilleros hoy por hoy? En primer lugar, muy buenos días para el doctor José Gregorio, el doctor Nieto, el doctor Ávila. Me place, como siempre, mucho estar aquí participando en estos programas de debates constitucionales. Por supuesto, doctor José Gregorio, sin lugar a dudas, son guerrilleros. Bueno, ahora viene a la discusión si se rearmaron o si no dejaron las armas. Para mí es más... Eso habrá que verlo. Segundo, ¿Usted cree que no las dejaron? Para mí no, doctor José Gregorio, no dejaron las armas. Y pues la prueba es que iban organizándose en Venezuela, porque eso también es claro que están allá, y pues por supuesto que ya es, digamos que lo que ya se tenía como una situación oculta o que ya se sabía, pero ya ellos lo que hicieron ayer fue realmente de frente, ya frente al país, pues ya declarar que pues sigue guerrilleros que se alzan en armas, exactamente. Contra el Estado y contra la sociedad colombiana. Bueno, vamos a conversar un poco más adelante con el doctor Luis Alberto Ávila, pero tenemos al teléfono por ahora al doctor Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, internacionalista, constitucionalista, quien nos ayudará a mirar este tema desde la perspectiva justamente no solo de conveniencia o de inconveniencia desde el punto de vista del acuerdo de paz, también desde la perspectiva de ese seguimiento histórico que él le ha hecho al proceso de paz. Un saludo muy cordial, doctor Rafael Nieto, bienvenido a La Voz del Derecho. Doctor José Gregorio, para usted un abrazo afectuoso y saludos para los doctores Charria y Ávila. Muchísimas gracias por invitarme a este debate. Bueno, quisiera comenzar por expresarle. Hace unos segundos en la columna de La Voz del Derecho, punto de referencia, me atreví a expresar que esta ha sido una cadena de errores de parte del Estado, errores que comenzaron allá el 26 de septiembre de 2016 o quizá durante todas las negociaciones en La Habana, pero cuando se firmó el acuerdo, y de ahí en adelante los errores han sido permanentes del Estado. La burla de la voluntad popular expresada en el plebiscito del 2 de octubre de ese año, el fast track que sustituyó la Constitución, la aprobación apresurada y sin discusión de los proyectos de reforma constitucional y legal, la debilidad del control de constitucionalidad, las confusas y contradictorias sentencias de la Corte Constitucional que inclusive han sido criticadas por el mismo Iván Márquez y de manera muy fuerte, la creación de la JEP mediante normas oscuras, incoherentes, que no fueron adecuadamente delimitadas en cuanto se refiere a las competencias, no se delimitó en las normas hasta dónde llegaba la Jurisdicción Especial de Paz y dónde comenzaba la jurisdicción ordinaria. La elección de los magistrados de la JEP por parte de extranjeros, la posesión de los magistrados de la JEP antes de que existieran unas normas procesales y estatutarias aplicables a su actividad, la falta de previsión
en materia presupuestal para cumplir lo pactado. Bueno, una serie de errores. Si vamos al caso de Jesús Santrich, solicitado en extradición por los Estados Unidos, estuvo preso durante un año a la espera de que se le definiera su situación jurídica. La JEP no decidía y cuando decidió lo hizo por fuera de competencia, declarándolo no extraditable y dejándolo en libertad. Nuevamente detenido, no perdió su investidura porque se consideró que si no se había posesionado, ello ocurría solamente por fuerza mayor, en el sentir del Consejo de Estado. Y la Corte Suprema de Justicia le reconoció el fuero de congresista, pero sin posesión. No tramitó el proceso y ordenó su detención solamente tras la fuga de Santrich. La JEP no resolvió jamás el recurso presentado por la Procuraduría General de la Nación. En cuanto a Márquez, en cuanto al Paisa, a Romaña y a los demás, la Jurisdicción Especial de Paz no les exigió su presentación, fue débil ante ellos, admitió cartas, admitió la presencia de abogados sin presencia de los procesados y ahora tardíamente inicia los trámites, hasta ahora, para despojarlos de los beneficios y todavía solo hay lamentos públicos de los funcionarios que dicen que confiaron de buena fe y que fueron asaltados en su buena fe, que se traicionó su confianza, pero no hay decisiones judiciales y quienes proyectaron las equivocadas normas, escuché ayer al doctor Juan Carlos Henao, quien me merece desde luego el mayor respeto, pero él dice que no se debe armar una tormenta en un vaso de agua. Márquez y sus amigos, sin embargo, en ese vaso de agua le han vuelto a declarar la guerra al Estado y han destrozado el acuerdo de paz. Doctor Nieto. Efectivamente, usted ha hecho un muy buen resumen de los múltiples errores cometidos desde la perspectiva jurídica y constitucional en este proceso. Yo quisiera avanzar en dos más de carácter práctico, si usted quiere, que en mi opinión son los que conllevan finalmente a que vivamos hoy lo que estamos viviendo. Por un lado, creo que la sociedad colombiana tiene que entender que la impunidad es partera de nuevas violencias y que, de hecho, en este acuerdo entre Santos y las FARC se pactó impunidad para los crímenes internacionales cometidos por los comandantes de las FARC. El hecho de que no hubiese ningún tipo de pena privativa de la libertad para los responsables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad es un mensaje antipedagógico. De hecho, es un mensaje que genera nuevas violencias porque reconoce la impunidad para las peores conductas posibles a la luz de la humanidad hoy, que son estos crímenes internacionales. Pero por el otro lado, en ese acuerdo hay un conjunto de incentivos perversos para el narcotráfico. Incentivos que al final generaron que Colombia terminara con 208.000 hectáreas de coca el año pasado y con una producción que triplica a la de hace apenas unos pocos años en materia de cocaína. Y en Colombia sabemos, doctor José Gregorio, que a mayor narcotráfico, mayor violencia. Y evidentemente, el impulso del negocio del narcotráfico, que ahora además en esta coyuntura se alimenta con un dólar cercano a los 3.500 pesos en la tasa de cambio, pues invitaba a que muchos de los que habían dejado las armas, al menos en teoría, volvieran al negocio. Claro, ya sabemos hoy que en el caso de Márquez y Santrich por lo menos, aunque es probable que en el caso de los demás, nunca hubo una desvinculación real del negocio del narcotráfico. Mientras que el negocio del narcotráfico sea lo que es en Colombia, vamos a seguir teniendo distintas formas de violencia ligadas a esa economía ilícita. Y había en ese acuerdo un conjunto de incentivos perversos. Miremos en la negociación y en el contenido muy rápidamente. Primero, el gobierno de Santos suspende la fumigación aérea durante la negociación. Poco más adelante, suspende del todo la erradicación forzada y después pacta en el acuerdo que en lugar de que hubiese fumigación y erradicación aérea, lo que tiene que haber es un conjunto de sustitución voluntaria. Para rematar, establece que a cada uno de los narcocultivadores se le daría 2 millones de pesos mensuales, al menos por 24 meses. Sabemos, porque además lo dijeron así en algún momento dado muchos de los narcocultivadores, que con ocasión de ese acuerdo
las FARC empezaron a incentivar a los campesinos para que dejaran cultivos lícitos y se pasaran a la coca con la intención de recibir precisamente esa ayuda ofrecida por el Estado. Además, se pactaron otros incentivos perversos. Por ejemplo, que durante 2 años no hubiese persecución penal para los narcocultivadores. Se abandonó la idea de que el narcotráfico no podía ser considerado nunca como un delito conexo con delitos políticos y se aceptó que en esta ocasión sí pudiese ser así, de manera que terminaron amnistiados e indultados por conexidad en materia de delitos políticos muchos de los narcotraficantes de las FARC dedicados a ese negocio. Y se pactó una garantía de no extradición para los narcotraficantes de las FARC y para sus familiares. Y para rematar, y como si ese fuera poco, no se estableció de manera clara y evidente que tuviesen la obligación de tener que entregar rutas, laboratorios, cargamentos de cocaína que pudieran estar acumulados, los nombres de los socios en el negocio. De hecho, hasta la fecha, ninguno de los guerrilleros de las FARC ha contado información sobre este negocio. Ninguno. Y no ha pasado absolutamente nada con ellos. Cuando uno se sienta al final y mira todo este conjunto, pues está claro que ahí había un conjunto de incentivos perversos que favorecían el negocio del narcotráfico. En la combinación de la impunidad y de estos incentivos perversos era obvio que nuevas formas y nuevas modalidades de violencia iban a aparecer y que muchos de los que aparentemente se estaban desmovilizando en realidad quedaban vinculados a esta economía ilícita tan perversa y que hace tanto daño en el país. Para rematar, hoy tenemos como consecuencia lo que yo llamo una situación absolutamente esquizofrénica. Un orden constitucional y normativo propio del posconflicto, una institucionalidad propia del posconflicto, ambos pactados en el pacto entre Santos y las FARC, y además una doctrina militar y una estructura de despliegue de fuerzas en el terreno propios del posconflicto y un presupuesto recortado para fuerza pública, también del posconflicto, pero una realidad de conflicto armado. Si Colombia no resuelve bien ese ejercicio esquizofrénico, las posibilidades que tenemos de luchar de manera eficaz y eficiente contra estas formas de violencia serán muy pocas. Muy claro, doctor Rafael Nieto, pero quiero escuchar desde una perspectiva económica al doctor Luis Alberto Ávila, porque él, desde luego, tiene su propio enfoque y es preocupante lo que puede ocurrir desde esa perspectiva. No sé, doctor Ávila, si después de la declaración de Iván Márquez y de sus amigos ha pasado algo a nivel de la bolsa, de la economía, ¿cómo estamos? No, realmente en materia ¿O no ha tenido ninguna importancia? En materia de efectos, con los buenos días a la audiencia, a los compañeros de la mesa, realmente no ha tenido efectos de corto plazo. O sea, las bolsas no han... Primero porque la economía colombiana no es un porcentaje altísimo de la economía mundial. O sea, no es lo mismo tener una crisis inmobiliaria en Estados Unidos o una crisis financiera en Estados Unidos, en la Unión Europea, que en Colombia. Entonces, la proporcionalidad es muy pequeña. Entonces, no tiene unos efectos. Lo que se puede medir es la perspectiva. O sea, ¿qué le va a pasar a Colombia? ¿Realmente vamos a tener turismo internacional? No lo vamos a tener, porque en la esfera mundial no vamos a ser calificados como un país de destino. Y vamos a caer tremendamente. O sea, no podríamos tener divisas en el mediano y largo plazo por concepto de turismo. Y en la inversión extranjera, en el mediano y largo plazo, sí va a tener efectos, porque un inversionista no viene a Colombia en una zona de conflicto. Entonces, ese es el parámetro. O sea, si un inversionista a nivel mundial dice, ¿dónde puedo ubicar una empresa? ¿En Chile, en Perú, en México o en Colombia? Obviamente Colombia ocupa el último lugar, porque tiene un conflicto armado. Bueno, México tampoco. Y México pues también México no está bien porque ellos también tienen el narcotráfico allá y la violencia. Tienen problemas de violencia también, pero obviamente está Colombia en ese radar. Entonces, esos son los efectos económicos. Colombia tiene el narcotráfico y tiene ahora a estos señores que no se van a quedar quietos. Exactamente. Porque la preocupación es esta. Lo que hubo hasta ahora fue una declaración. Eso. Una declaración pública, le declararon la guerra al Estado, pero no han comenzado ni los secuestros, ni los ataques a los municipios, ni a las personas, en fin. Ellos plantean que cambian la estrategia, o sea, que no van a seguir atacando a lo que ellos llaman a las personas comunes y corrientes, y que las policías y que los soldados son, dijéramos, parte de la patria, que le llaman ellos. Pero sí van a atacar a los empresarios, a los industriales. Exactamente. Y eso genera inseguridad, y esa inseguridad es lo que no es
benéfico para la inversión. Ni el empresario colombiano que ya tenía un proyecto en un municipio apartado de Colombia, donde tenía un proyecto estratégico, iba a generar unos empleos, un proyecto productivo para muchas familias, ese empresario acaba con ese proyecto. El inversionista no va a estar interesado en venir a Colombia para que lo maten. Y la calidad de vida de esos municipios donde va a reactivarse el conflicto no es la mejor. O sea, ¿qué va a pensar en este instante una persona que sabe que va a revivir un conflicto armado? Pues tiene que desplazarse de la zona, acabar con su proyecto de vida. Esa es la destrucción del tejido social. Entonces, ¿cuánto tiempo Colombia tiene que vivir este drama? ¿Otros 50 años? Esa es la pregunta que podemos hacer. Doctor Juan Manuel Charria. Pues doctores, ahí lo están escuchando el doctor Nieto, el doctor Ávila, para pues que conversemos. Hay varios temas allí importantes. En primer lugar, creo que entre el doctor José Gregorio y el doctor Nieto hicieron un resumen de todo lo que se ha hecho mal. Esto es como siempre lo he llamado cuando hablo de este tema del proceso de paz, yo lo hablo como un edificio. Para usted construir un edificio necesita tener un buen suelo y el estudio de suelos para construir una buena estructura y con eso construir el edificio. Acá desafortunadamente pues esa base no estuvo bien diseñada. Y por supuesto que al no estar bien diseñada, no tener ese suelo que sostuviese ese edificio, pues por supuesto las consecuencias era que esa construcción de ese edificio no iba a dar resultado. Y que es lo que estamos viendo en el día de hoy, lo que ustedes han señalado en cuanto al tema del mismo lo que los exagerados beneficios que se dieron durante el proceso por parte del gobierno frente a los pocos o pocas reparaciones, verdad, justicia y no repetición que ha dado las FARC. Luego entonces lo que sucedió el 2 de octubre de 2016, desconocimiento de la voluntad popular, nace el acto legislativo número 1 de 2016 que nunca debió haber nacido a la vida jurídica, toda esa implementación de ese acuerdo desde el punto de vista normativo y pues creando para mí un monstruo que era que no había necesidad de hacerlo, de crear lo que era la JEP, que es la JEP, donde por encima de todas las jurisdicciones. Bastaba solamente con crear unas salas, digamos, en los tribunales superiores de distrito judicial y en la sala de casación, en la Corte Suprema de Justicia, unas salas especiales para ese fin. Entre otras cosas, doctor Ávila, el costo que genera la JEP creo que es monstruoso, que ni siquiera el presupuesto que genera la JEP con 51 magistrados, eso es ¿Y qué tal el número de magistrados y el número de auxiliares y toda esa estructura? Ahí, doctor Ávila, ese costo, ¿eso quién impacta la economía? Pues eso lo pagamos nosotros. Pero además sin que hayan hecho nada. Y que se hayan hecho nada. Hasta ahora no han dictado ni una sola sentencia. Solamente lo único que señalaron fue que el señor Santrino puede ser extraditado y le dieron la libertad con las consecuencias pues que ya conocidas. También hay otro problema, es la rama judicial. ¿Cuál es la responsabilidad de la rama judicial en todo esto? Porque no se nos olvide en el caso Santrich y en los demás, tanto JEP como Consejo de Estado, como Corte Suprema de Justicia, y la misma Corte Constitucional que refrendó el acuerdo en la sentencia tan lamentable 699 de 2016. Entonces, pues, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe a estas corporaciones judiciales? Y hay un tema que es preocupante, que yo creo que puede afectar tanto la economía, bueno, desde el punto de vista político, jurídico y económico, que es que recordemos que ellos están en Venezuela. Creo que para eso no hay ninguna duda que donde se elaboró el video, o eso, ellos dicen ahí en el video que es en Guainía, pero yo creo que ese es de Venezuela, por supuesto. Eso es una frontera, como lo sabemos todos, muy porosa, de 2.200 kilómetros, y que pues ahí ese respaldo que tiene allá del dictador Maduro, pues obviamente es un respaldo definitivo para ellos. Y yo soy de los que pienso que si la dictadura no se termina, va a ser difícil poder combatir, aunque la voluntad del gobierno Duque, toda la intención de poder y la creación de ese bloque de búsqueda, que creo que es lo que ya es la primera. 3.000 millones de pesos de recompensa para quien ayude a la captura. Entonces ¿eso de dónde va a salir? ¿Lo va a mandar los Estados Unidos? ¿Quién va a dar ese dinero? 3.000 millones de pesos. 3.000 millones. Por cada uno. Exactamente. Bueno, pero yo le quería manifestar y quería también escuchar la opinión del doctor Nieto y del doctor Ávila
sobre esto. Por una parte, el presidente de la República se dirige a Guaidó, que es supuestamente el presidente encargado, pero Guaidó no puede capturar a nadie. No creo que tenga. Guaidó no puede capturar a ninguno de estos señores. Pero bueno, la otra situación que esa nos interesa desde el punto de vista jurídico, y yo quisiera oír a ese respecto al doctor Nieto. A mí me parece que la Jurisdicción Especial de Paz ya no es competente para estar impartiendo órdenes de captura, porque ellos ya quedaron automáticamente por fuera de la Jurisdicción Especial de Paz. Ya la JEP, a mi juicio, no tiene ninguna competencia sobre ellos porque ellos están por fuera de esa jurisdicción. Cae, desde luego, cada uno de ellos dentro de la jurisdicción ordinaria, y sería la Fiscalía la que podría, de acuerdo con las normas ordinarias, impartir las órdenes de captura. ¿Qué dice Rafael Nieto sobre eso? Comparto plenamente esa afirmación, doctor José Gregorio. Me parece que aquí hay un hecho público y notorio que no necesita prueba adicional, y es que estas personas incumplieron de manera definitiva, abierta, expresa, el acuerdo y salen de la jurisdicción. Ellos se salieron, doctor Nieto, ellos se salieron ellos mismos. Ahora dice la presidenta de la JEP que van a iniciar el trámite para sacarlos. Es que uno solo saca a alguien que está dentro. Y estos señores ya se salieron ellos. Ese es el formalismo propio de incluso las jurisdicciones nuevas. Aquí no hay nada que hacer de trámite distinto a decir abierta y públicamente que se salieron de la jurisdicción de la Justicia Especial para la Paz y entran a la jurisdicción ordinaria. Y aquí ya no hay nada más garantía de nuestra visión, aquí no hay que hacer trámite alguno. Pero además están en guerra, Rafael, están en guerra contra el Estado, de manera que el presidente de la República lo que tiene que hacer como jefe de Estado y como jefe supremo de la fuerza pública es ordenar a la fuerza pública la captura y entrar a perseguir a quienes se han levantado en armas contra el Estado. ¿O es exagerada mi posición? No, absolutamente, así debe ser. No hay que hacer ni decir nada más, no hay que esperar a que la Jurisdicción Especial para la Paz diga nada, no hay que esperar a que la Corte Suprema se manifieste en relación con el fuero de Santrich. Ella tampoco tiene competencia ya porque Santrich, Santrich ya por definición está, ya no es congresista, no tiene el fuero. Correcto. Y por tanto aquí lo que hay es unos ciudadanos, permítame usar esta expresión, ordinarios, que están delinquiendo, a las que hay que combatir con toda la fuerza del Estado y buscar su neutralización. Si es posible su captura, la captura, y si no hay que darles de baja en enfrentamientos y eso terminará haciéndose necesario, y no hay que decir absolutamente nada más. Doctor Ávila. No, realmente hay unos hechos ya tan tangibles. Ante eso no se puede hacer un cambio. Yo lo que quiero es hacer mucho énfasis en la perspectiva. O sea, ¿qué queremos de Colombia? Hacia el futuro. O sea, ¿qué queremos de Colombia? Realmente queremos una sociedad, porque el Estado ha fallado. El Estado colombiano ha fallado. Los negociadores, o sea, los actores de la negociación en La Habana, cada uno tenía un currículum. Y el currículum del Estado colombiano no es transparente. Ahí tenemos los casos de corrupción de Odebrecht, todo eso. Entonces, el Estado colombiano no ha dado ejemplo de transparencia. Y obviamente la guerrilla no tiene ninguna transparencia. Tiene una historia negra con Colombia, unos antecedentes difíciles. Pero eso es justamente lo que debemos reconstruir. O sea, cómo un Estado reforma su sistema electoral. Ahora, en octubre, nos enfrentamos a unas elecciones donde es un mercado inmobiliario, un mercado persa por ganar unas curules. Y no podemos tener ni ediles ni concejales, porque es gente que hipoteca las casas, los apartamentos para poder llegar a una curul. O sea, eso es absurdo en una democracia colombiana. Entonces, eso es el debate, porque nos vamos a quedar 6, 8 meses en un debate por personas y no un debate por ideas. O sea, cómo construir un modelo económico dentro del sistema capitalista, con esa salvedad, con esa precisión. O sea, es un modelo económico que le sirva a Colombia. Seguimos entregando empresas estratégicas, ISAGEN, ISA. Entonces, eso no es constructivo para el país. Empresas productivas y estratégicas, que son de recursos naturales. Otros países en América Latina están creciendo al 6.2%, Panamá, Bolivia, y están defendiendo sus recursos naturales independientemente de los factores políticos de coyuntura. Entonces, yo creo que es el llamado que yo quiero hacer hoy en este debate, que obviamente hay unos errores del Estado colombiano en los procedimientos. Sí, usted dice que miremos hacia el futuro, pero en ese sentido yo les quiero
plantear a los tres este interrogante. ¿Qué hacemos con los que sí se acogieron al proceso de paz, con los que están ubicados en las zonas que han sido señaladas en el acuerdo, con el señor Timochenko y todos aquellos que hacen parte del partido de las FARC? Es un partido político. Ellos, hasta donde se sabe, no han delinquido, no han seguido en la actividad contraria a la sociedad y al Estado. ¿Qué se debe hacer con estas personas, doctor Charria, muy brevemente, doctor Ávila y doctor Nieto? Doctor Charria. No, pues seguir en ese sentido implementando el acuerdo. Entonces seguimos con el acuerdo. Con el acuerdo con esas personas, porque ya digamos que son personas que no han reincidido, como usted bien lo señala, doctor José Gregorio, y pues por lo menos han organizado un partido político. Lo que uno sí desearía en este sentido es que el partido FARC, cambie su nombre, que eso me parece un símbolo importante, porque no podemos tener un FARC, por un lado el FARC partido y por el partido FARC y por otro lado estos señores. Partido, ¿no? Armado y partido desarmado. Sí, exactamente. Pero eso ya lo decidirán ellos. Y ellos decían y que expulsen a estos señores de la organización que tienen. Pero el gobierno tiene que seguir cumpliendo el acuerdo de paz. Tiene que seguir cumpliendo y sobre todo las normas que lo han desarrollado, que están allí. Que estas no son normas ya vinculantes, jurídicas, toda la implementación que se ha hecho del acuerdo. Y que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional en unas sentencias muy deleznables desde el punto de vista de su estructura jurídica y lógica, pero son sentencias que al fin y al cabo tienen que ser obedecidas. Y el doctor Ávila, ¿qué dice? ¿Seguimos entonces respetando el acuerdo en cuanto a los...? Desde luego, ese es el gran reto del Estado colombiano, o sea, cumplir un acuerdo que se firmó, ya pasó el gobierno del presidente Santos, que fue el que firmó, pues el Estado colombiano que está comprometido, está refrendado por Naciones Unidas y hay que cumplir ese acuerdo. Lo importante es la creatividad, o sea, cómo diseñamos mecanismos financieros para que no tengamos ese problema de la regla fiscal, del problema de la austeridad fiscal, que no se pueden desarrollar los proyectos, porque en la medida que hay incumplimientos justamente porque no hay los recursos. Entonces la necesidad de esos recursos... Falta de planeación, es que no planearon. Con el afán de conseguir el premio Nobel, el presidente Santos no pensó en los efectos que desde el punto de vista económico, administrativo, de gestión, tendría todo esto. Y ahí es la incidencia de recabar en un modelo económico que le permita conseguir esos recursos al Estado colombiano para cumplir con esas necesidades. No solamente con las necesidades de la que está exigiendo el posconflicto, sino necesidades represadas, todo lo vemos en el diario, en el Chocó, en la Guajira. O sea, tenemos que sacar de la pobreza absoluta al país. Ese es el gran reto. O sea, por estar en estos debates, no estamos reconociendo que el país está incrementando el desempleo, que la gente está en el rebusque, que las calles en Bogotá están llenas de vendedores informales. Pero es que además nos están amenazando. Exactamente. Y ya declararon que hay, y precisamente contra personas que, por ejemplo, sean los inversionistas, los industriales, etcétera, van a estar en peligro permanente, ¿no? Bueno, doctor Nieto, ¿usted qué opina sobre esto? Yo me permito discrepar afectuosamente con ustedes por varias razones. La primera, yo creo que el acuerdo tal y como está pactado no es cumplible en términos económicos y me parecería un gravísimo error que las políticas de austeridad, de control de gasto público, de regla fiscal, tuviesen que volar por los aires para cumplir lo que es, en mi opinión, incumplible y no debería ser cumplido. Por ejemplo, en mi opinión hay que desmontar el conjunto de incentivos individuales a los narcocultivadores que solamente terminan al final por incentivar a otros para que se metan en el negocio ilegal, y además está probado que muchos de esos que reciben subsidios individuales erradican por un lado y resiembran por el otro. Yo creo que ese es un error y es un error de fondo y que hay que corregir. Seguir haciendo mal lo que está mal no contribuye a la solución del problema. Eso primero. Pero segundo, tenemos unas normas, Rafael. Sí, claro. Unas normas constitucionales. Claro, pero hay que entrar a las modificaciones. Esa en particular en relación con los subsidios a los narcocultivadores no tiene carácter constitucional y por tanto me parece que es debatible, pero allá voy en el segundo punto. Yo lo que creo en todo caso es que el país debería empezar un debate sobre qué aspectos del acuerdo deben ser modificados y cuáles no, porque si seguimos manteniendo estos incentivos perversos para la violencia, seguiremos teniendo problemas de violencia. De manera que aquí lo que hay que sentarse a pensar es qué es lo que resulta fundamental.
el cumplimiento al pie de la letra de ese acuerdo, que yo no sobra recordarlo, siempre he dicho que tiene un déficit profundo de legitimidad democrática porque se perdió el sí en el plebiscito, o lo que tenemos que hacer es sentarnos como sociedad y como Estado, incluso con la gente de las FARC, que no está reincidiendo en el delito, para ver qué de eso hay que desmontar para efectos de que no se reproduzcan nuevamente fenómenos de violencia. Yo sí creo que ese debate deberíamos darlo y que es importante. Hay que mantener esos incentivos perversos al narcotráfico, hay que desmontarlos. Hay que mantener una impunidad permanente o hay que desmontarlos. Porque si usted se fija, ahora ya se está diciendo que estos disidentes entrarían en la línea de esa ley de grupos criminales que impulsó en su momento Iván Cepeda en el Congreso Nacional y que llevaría como consecuencia un tratamiento también favorable para estos nuevos guerrilleros de las FARC. Y lo que digo, y cuando digo nuevos, lo digo entrecomillado, es decir, aquí no estamos seguros de que sea así. Y después hay que reconocer un elemento adicional, doctor José Gregorio. Hay unos sectores importantes de la sociedad colombiana que están convencidos de que hubo al menos un sector de las FARC que nunca se desmovilizó realmente. Aparentemente había entregado las armas, pero quedó vinculados a fenómenos de criminalidad. Y hoy lo que están haciendo es simplemente retornando a las armas. ¿Cómo se hace ese ejercicio? Yo creo que a los verdaderamente desmovilizados hay que protegerlos. Pero hay que hacer una revisión de fondo del acuerdo y mirar qué de eso habría que desmontar para efectos de no seguir reproduciendo fenómenos violentos. Bueno, doctor Rafael Nieto, muchísimas gracias por su participación en debates constitucionales. Ojalá nos pueda acompañar personalmente en próxima ocasión, visitando nuestros estudios, porque es muy importante su participación y creo que este tema no termina aquí. Va para muy largo, como decía ahora el doctor Luis Alberto Ávila. Hacemos una pausa en La Voz del Derecho, ya regresamos. Esta es La Voz del Derecho. Estamos de regreso en debates constitucionales en La Voz del Derecho. Hablamos acerca de esta decisión que tiene al país y al mundo con gran preocupación. Ha causado gran impacto esa declaración de alias Iván Márquez, de alias El Paisa, de alias Romaña, de alias Jesús Santrich y de todo ese grupo de guerrilleros, que son verdaderamente guerrilleros. Yo no estoy de acuerdo con el presidente Duque, que manifiesta que no son guerrilleros. Pues claro que lo son. Son unos guerrilleros que están atacando al país, que le han declarado la guerra al Estado colombiano nuevamente. Y bueno, aunque pueden tener razón en algunos puntos, de todas maneras la respuesta que le están dando al Estado colombiano no es la que se esperaría de personas que firmaron un acuerdo de paz y que se comprometieron con Colombia, independientemente de si uno está de acuerdo o no de acuerdo con el proceso que se adelantó en La Habana, si está o no identificado con el texto, si participó en el plebiscito con el sí o con el no, independientemente de eso, lo cierto es que están incumpliendo un acuerdo. Y eso es sumamente grave. Y desde luego, el Estado tiene ante sí un desafío enorme, yo creo que principalmente el presidente de la República. Lo que se venía diciendo por parte del doctor Rafael Nieto, del doctor Luis Alberto Ávila, del doctor Juan Manuel Charria, pues nos ubica en un terreno bastante difícil en cuanto al futuro de Colombia, respecto especialmente a la paz, esa paz que tanto hemos buscado los colombianos, esa paz que parece tan esquiva. Nos acompaña ahora la doctora Dione Alexandra Cruz. Bienvenida, doctora Dione. Infortunadamente no alcanzaste a llegar para la primera parte del programa, pero queremos ver cuál es tu reacción frente a esta declaración que hacen los nuevos guerrilleros. Bueno, doctor José Gregorio, un gusto nuevamente estar en estos micrófonos de La Voz del Derecho. Un saludo muy especial a nuestros compañeros de mesa, a nuestros queridos oyentes y seguidores a lo largo y ancho del territorio nacional y fuera del país de La Voz del Derecho, debates constitucionales.
Muy agradecida con esta invitación porque creo que es muy importante precisar en momentos difíciles cómo un país tiene que hacer mesura, tranquilidad y calma frente a circunstancias que son verdaderamente inquietantes, pero frente a las cuales se exige por parte de las instituciones, de la sociedad civil, de la academia, una comprensión profunda de lo que está pasando. Es muy importante, en primer lugar, comprender a dónde hemos llegado como colombianos después de 50 años de conflicto, haber conseguido desarmar una guerrilla, que es la guerrilla más antigua de América Latina y el Caribe, una de las más aguerridas y numéricamente más nutridas. Estábamos hablando de 13.000 hombres y mujeres en armas. Lograr quitarle las armas a las FARC fue realmente un logro histórico de una importancia enorme para el mundo entero. Por ello, el sistema de Naciones Unidas ha acompañado el proceso y países garantes como Noruega, Cuba, en su momento Venezuela, ejercieron un papel, incluso Estados Unidos de Norteamérica tuvo un papel preponderante en ese ejercicio. Entonces, lo primero es hacer un llamado de atención a que estas circunstancias de crisis, que no son nuevas, ya en días recientes también Iván Márquez había hecho un llamado a los desmovilizados de la guerrilla a tomar las armas nuevamente por la falta de garantías en el proceso de paz. Eso no tuvo repercusión, gracias a Dios, en las bases, digamos, de los desmovilizados. Y eso es importante registrarlo porque no podemos ahora, con este nuevo anuncio de esta disidencia, pensar que todo el proceso de paz entonces lo vamos a botar por la borda y vamos a acabar con todo este proceso tan importante que ha desarrollado el país y en el cual están embarcadas las instituciones del Estado en cumplimiento además de un acto legislativo que hace parte del bloque de constitucionalidad de nuestro país. Entonces en eso tenemos que ser muy cuidadosos, entre otras cosas porque hay más de 10.000 desmovilizados, se calcula 10.500 que están en el proceso y que están atentos a todo lo que ocurra, que están muy dispuestos, que han reiterado su compromiso con la paz. Y que no han seguido delinquiendo. Y que no han seguido delinquiendo y que por el contrario lo que están esperando es inclusión socioproductiva al sistema económico, realmente alternativas para reconstruir sus proyectos de vida y hacer parte de la legalidad. Y ahí es donde el Estado colombiano tiene que enfatizar, doctor José Gregorio, sus principales, digamos, acciones e igualmente no bajar la guardia en la implementación del proceso de paz. Todos los colombianos tenemos que rodear el cumplimiento de los acuerdos, especialmente lo que se refiere a la reforma rural integral. Recordemos que allí hay un acuerdo muy importante para devolverle la tierra a esos campesinos que fueron despojados de sus territorios de manera leve, de manera delincuencial, criminal, porque se les mató, se les desplazó, se les torturó y se les quitaron sus tierras. Ese proceso está en camino y la unidad de restitución de tierras tiene un ejercicio muy importante, ya llevan unas 330.000 hectáreas restituidas, pero el total de tierras despojadas en Colombia asciende a 6 millones de hectáreas. O sea que el objetivo allí está en camino y es una meta bastante importante, que por eso el acuerdo de paz es a 20 años, de los cuales ya llevamos un tiempo, ¿cierto?, de implementación. Por lo tanto, tenemos que estar todos muy atentos a proteger el proceso. El tema de las garantías, doctor José Gregorio y queridos compañeros de mesa, seguidores, las garantías de seguridad para las personas que están hoy del lado de la legalidad es fundamental. Nosotros no podemos seguir asistiendo al asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales en el territorio, ni tampoco de desmovilizados de las FARC. No es posible que ya la cifra ascienda, según me contaban los recientes anuncios, a 150, algunos dicen que 180 desmovilizados de las FARC ya han sido asesinados y 700 líderes, más de 700, han muerto desde la firma del acuerdo de paz. Eso es gravísimo porque resulta que nosotros en el acuerdo de paz teníamos una serie de instituciones creadas para proteger en el territorio a esos líderes que son los garantes del proceso. Lo mismo pasa con otros temas, doctor José Gregorio. Por ejemplo, gravísimo el tema de la salida de los terceros, de los particulares que han tenido un rol protagónico en este conflicto, tanto en la determinación del conflicto como en la financiación del mismo, de la Justicia Especial para la Paz, bueno, a la que ahora solo concurren voluntariamente. Una decisión de la Corte Constitucional, sí, señor, porque las normas sí preveían que podían ser juzgados. Claro, el acuerdo en su versión original
traía digamos, la impronta que todos los actores que habían participado del conflicto tenían que concurrir. Y resulta que luego ya cuando se derrota el famoso plebiscito por la paz, los líderes del no entran a presionar para que esos terceros salgan del proceso. No, pero después fue la sentencia de la Corte, doctor Charria, sí. La sentencia de la Corte decidió que solo aquellos que quisieran acogerse. Claro, pero esa decisión tuvo mucho que ver con digamos, con la opinión en ese momento, con la manera como estos sectores se negaron a concurrir. Y realmente eso es una fatalidad para el país, porque no vamos a saber nunca, doctor José Gregorio, queridos compañeros, de dónde viene realmente el conflicto, quiénes lo han agenciado, por qué ha funcionado, porque este conflicto no es un problema de guerrilleros versus fuerzas del Estado. Y no solo de las FARC. No, es correcto, tiene muchos actores. Y fíjense ahora el problema en el que estamos tan grave, porque resulta que está esta disidencia, pero la disidencia ya conversa con el ELN. Y obviamente esto tiene unas implicaciones invita en seguridad. al ELN y entonces el ELN al parecer ahí va a haber una alianza. Claro, precisamente por eso es tan importante trabajar en el camino de la paz. Justamente por eso, nosotros nunca debimos haber tenido una negativa para negociar con el ELN. Debimos mantenernos. Pero el ELN no ha debido seguir delinquiendo. El ELN no ha debido seguir atacando a los oleoductos. Estoy de acuerdo. El ELN no ha debido atacar en la escuela por supuesto. Militar. Todas esas cosas son gravísimas, pero entre más lejanos los tengamos de una mesa de negociación, tenemos que hacernos conscientes. Todos los colombianos, más allá de los egos, tenemos que entender que eso le está costando a los territorios en vidas humanas, en una situación de inestabilidad, no solamente una inestabilidad económica y social, sino una incertidumbre para muchos pueblos. Hoy día, por ejemplo, tenemos comunidades desplazadas, ¿sí? En este momento hay desplazamiento en el Chocó, tenemos situaciones gravísimas en Nariño, tenemos unos problemas gravísimos en el Catatumbo, ¿sí? A razón de estas circunstancias. Entonces, la paz tiene que ser nuestro anhelo máximo como sociedad. Recordemos que nuestra Constitución nos lo señala así. Nos dice textualmente, el derecho a la paz además es un derecho de categoría fundamental. Artículo 22. Artículo 22, y es un derecho, pero también es un deber. O sea, todos los colombianos, lejos de estar contentos con la fiesta de la guerra y los tambores de la guerra, deberíamos estar tratando de proteger la paz, que claro que es muy frágil porque nosotros tenemos un conflicto muy antiguo que tiene unas causas estructurales muy profundas y hasta tanto nosotros no las resolvamos, no vamos a poder salir del atolladero. Doctor Charria. Pues, doctor José Gregorio, con todo el respeto a la doctora Diona, aquí se puede controvertir y discrepar tranquilamente. No estoy de acuerdo en varios puntos. Digamos, la justificación entonces es que el incumplimiento del Estado da origen a este nuevo grupo, si se le quiere llamar nuevo grupo, cosa que para mí no es un nuevo grupo, es el mismo grupo antiguo de las FARC. Y uno podría pensar si hay un acuerdo desde las dos partes y ¿qué ha cumplido las FARC? No han reparado a las víctimas, ¿dónde está el tema de la verdad? Los bienes. El tema de los bienes, entonces ¿qué bienes han declarado? Las rutas del narcotráfico, ¿cuáles son las rutas de narcotráfico? En fin, por decirles algunos incumplimientos también que han habido de las FARC. Entonces, si hablamos de un acuerdo, no podemos entonces decir que el incumplimiento es solamente del Estado y que esa es la razón por la cual entonces el señor Márquez y demás dicen, no, aquí no tenemos garantía, no nos han cumplido, entonces dicen ellos, nos rearmamos. Yo creo que aquí también hay que analizar qué es lo que nos ha entregado, qué es lo que ha cumplido, que las FARC que han hecho por el cumplimiento del acuerdo que ellos mismos firmaron el 1 de diciembre de 2016. Segundo, el acuerdo no tiene legitimidad alguna. Yo reitero, el plebiscito del 2016 ganó el no claramente en una votación, incluso en el mismo acuerdo señalaba que se refrendaba por un plebiscito, eso fue lo que acordaron las partes, se celebra el plebiscito, ganó el no para sorpresa de todo el país, incluso para los del mismo no, porque pues creo que nadie pensaba que incluso recordemos, bajar el plebiscito de el umbral del 50 al 13% para ese plebiscito en especial, todo el mundo pues pensaba que iba a ganar el sí, incluso el sí de una manera abrumadora, y resulta que ganó el no. ¿Qué hizo el gobierno?
la renegociación, comillas, que yo le llamo renegociación, comillas, porque realmente no hubo una renegociación a mi juicio, solamente se aumentó el acuerdo entre el paquete de 297 a 310. Pero los partidarios del no colaboraron en eso porque aceptaron esas conversaciones. Pues porque había que de todas maneras lograr conversar y habría que mirar los ajustes, que yo no creo, sobre todo ajustes profundos como la impunidad. Mira, aumentaron unas páginas. No podemos tener paz. Yo entiendo ese tema de la paz, sí, todo la paz. Aquí hablamos de esa palabrita tan linda y tan hermosa de la paz. Pero ojo, no podemos tener paz sin justicia, porque es que también el tema de si no hay justicia, si hay impunidad, no vamos a poder tener paz. Y es más, claro, no podemos, y esa es la ponderación famosa entre estos dos valores, es paz, justicia, ¿dónde entonces la paz y la justicia? Obviamente, si aplicamos todas las penas ordinarias del Código Penal, pues no íbamos a poder tener ninguna negociación. No, porque no habría justicia transicional. Exactamente. Claro. Entonces se crea esto de la JEP, que bueno, acá con lo que había dicho, que para mí me parece un monstruo con un costo económico enorme, en fin. Y ni siquiera estos señores lo citan en la misma JEP, los ha citado y han incumplido. Y por eso les han abierto unos incidentes de incumplimiento. En fin, que han citado a Márquez, no han ido, o como usted decía, doctor José Gregorio, ni siquiera se presentan. Y ahora dice la señora presidenta de la JEP que van a iniciar un proceso para ver si los excluyen. Entonces, no, ellos ya se salieron. Exacto, entonces yo pienso que si no tenemos una justicia, no tenemos un mínimo de justicia, no tenemos una reparación, se supone además que en el centro, Dione y el doctor José Gregorio y el doctor Ávila, ustedes lo saben, el centro del acuerdo siempre fue las víctimas. O sea, ese era el parangón y que había que reparar a las víctimas, que las víctimas eran el centro del acuerdo. Eso es lo que dice el acto legislativo 1 de 2017. Yo me pregunto, ¿y las víctimas que han sido reparadas? ¿Qué ha pasado allí? ¿Dónde están? Yo he oído víctimas de las FARC que dicen, no, aquí nosotros no nos han tenido en cuenta, no nos han reparado, y entonces, ¿qué hacemos con esas víctimas? Por ejemplo, uno ve esta corporación de mujeres que han sido Rosa Blanca, la corporación donde que fueron violadas. ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde ha habido la reparación allí? Entonces no podemos hablar siempre de paz, y la paz, sin justicia, no, a mí me perdonan, pero sin paz, con impunidad, sin justicia y con impunidad, lamentablemente no vamos a tener paz. Tenemos que buscar ese equilibrio. Pero ¿qué hacemos con los que no han delinquido, con los que se acogieron? Habla la doctora Dione de 2.000... De 10.500. De 10.500 que se acogieron. Claro. Pero también hay unos que se han ido. Sí, son 2.500. Esos son 2.500 los que se han ido. 2.500 se calcula, a ver, hay dos fuentes. Hay una que dice que son 1.800 disidentes y las peores proyecciones son 2.500. Sí, 2.500. Pero la gran mayoría, estamos hablando de 10.500, dice el alto consejero presidencial para el posconflicto, el doctor Emilio Archila, son 10.500 que se mantienen en el proceso. Bueno, y que hay que buscar que no se nos vayan a las Hay que mirar cuántos se le van a ir allá con Márquez. Por eso, que hay que evitar que eso pase, doctor. Hay que evitar. Entonces, lo que yo les quiero preguntar, ahora el doctor Ávila hacía unas referencias muy importantes desde el punto de vista de la necesidad de mirar hacia el futuro, porque desde luego la justicia es indispensable, como muy bien dice el doctor Charria. Sí, pero también la parte administrativa, la parte económica, ¿no? Por eso a mí me llama mucho la atención eso que el doctor Ávila manifestaba ahora, porque esto va a ser de un debate de varios meses, probablemente, todo este tema. Vendrán las propuestas de reforma a las que se refería el doctor Nieto, seguramente. Ya el expresidente Álvaro Uribe estaba hablando ayer de modificar radicalmente o de acabar la Jurisdicción Especial de Paz. Pero hay que pensar en el aspecto económico y hay que pensar también en una cosa que le decía yo al doctor Rafael Nieto, es esta. Ya hay unas normas
Hay unas normas, doctor Charria, constitucionales, que mal o bien, pero han sido declaradas exequibles por la Corte Constitucional. Y hay unas leyes. Hay una ley de amnistía. Hay unas personas, la mayoría, beneficiadas por la amnistía. Hay unas familias de esos desmovilizados que se han quedado quietos y que no han cometido delitos. Todo eso lo tenemos que reconocer. Estas cosas hay que mirarlas objetivamente. Exactamente. Porque a veces, y ese es un punto que me llama la atención, nos emocionamos demasiado con una posición o con la otra. Y entonces esto nos da, nos lleva, como siempre ocurre con las emociones, y cuando lo que obra es la emoción y no el pensamiento, ¿no? La razón. Yo creo que a la luz de la razón debemos perseguir desde luego a quienes se han declarado en contra del Estado. El presidente de la República tendría que asumir ya una posición determinante para ordenar a la fuerza pública que los persiga y que los capture y, bueno, que entre en combate con ellos si es necesario. En fin, yo creo que ahí Guaidó no puede hacer mayor cosa. Ahí discrepo del presidente. No veo a Guaidó capturando a Márquez. Pero bueno, lo que sí creo es que es muy importante reflexionar sobre los que se acogieron, los que están en las zonas de ubicación, sus familias, a personas como Timochenko. Yo creo que hay que reconocerles que han cumplido. Yo no veo a Timochenko incumpliendo y tampoco puedo adivinar que él va a desconocer los acuerdos. Y hay que saber desde el punto de vista de la economía y de la administración, de las tierras, de los beneficios. Tenemos que saber qué hacer hacia el futuro, doctor Ávila. En esa materia, usted cómo estaba planteando algunos puntos, ¿cómo ve la situación? No, hace mucho tiempo se planteó, por ejemplo, la necesidad de tener bancos de tierras, que piden los municipios, los departamentos. Y para eso hay una contravía con el doctor Rafael Nieto. O sea, se ha planteado que no se puede mover la regla fiscal. Y hay hechos económicos que los hemos planteado aquí en Panorama Económico que son ya tangibles. O sea, hay cifras. Estados Unidos 2008-2016, doctor José Gregorio y compañeros de la mesa, hace una emisión primaria por $7.1 billones para reactivar la economía y para no dejar que se caer su situación social. Entonces lo hizo. La Unión Europea retoma ese camino y hace, en este momento el Banco Central Europeo está emitiendo por 45.000 millones de euros mensuales. Y eso permite que se reactive la economía de un país. Entonces, América Latina y Colombia en particular debe negociar con el Banco Mundial, con las calificadoras de riesgo, esta emergencia social y económica que estamos pasando, para buscar una salida económica que le permita al país romper ese mito de la regla fiscal. Ese es un bloque de economistas que están planteando que eso es imposible, y eso no es cierto. El país tiene unos recursos posibles, tiene un techo tributario, porque la gente ya no resiste más, cobrarle más impuestos en las ciudades y en el ICA, el IVA, etcétera, y en otras regiones del país no cobrar impuestos, como el caso del impuesto rural, el impuesto predial rural, que muchos terratenientes no lo pagan. Entonces hay que hacer esa equidad. Y otro cuestionamiento, doctor José Gregorio, es sencillo. O sea, ¿es la corrupción la causa de los problemas? ¿Es el narcotráfico la causa de los problemas? ¿Es el paramilitarismo, la guerrilla? Esos son efectos. El sistema económico es la causa de que esto no funcione. Porque usted desaparece el narcotráfico mañana. Las condiciones sociales de muchas zonas del territorio. Corrupción. Mañana no hay narcotráfico. ¿Usted cree que se acaban los pobres de Colombia? ¿Hay mayor equidad? No lo hay. La guerrilla colombiana puede desaparecer mañana. Pero por arte de magia, no va a desaparecer. ¿Se acaban los problemas sociales de Colombia? No. Entonces se destapa, o sea, se quita esa cobija, ese embeleco de ese debate nacional, que es la guerrilla la culpable de todos los problemas de Colombia. No es cierto. La guerrilla es un efecto de un sistema económico que no ha sido capaz de llevarle a cada colombiano un nivel de vida. No estamos planteando ningún sistema distinto, un sistema socialista utópico. ¿Qué hizo la Unión Europea para detener el comunismo? Si ese es el fantasma que el doctor Nieto y todos los de la extrema derecha en Colombia están planteando, pues construyamos un estado de bienestar, que sea un dique de contención para que nunca llegue el socialismo, porque la gente en Europa construyó educación gratis, universitaria, salud de buen nivel, un estándar de vida muy aceptable, inclusive pues
una malla social de subsidio al desempleo y la gente no tiene un desespero social para sobrevivir. Y no están armando guerrillas. Y no arma ningún tipo de movimiento porque usted tiene Claro. una estabilidad social y económica. Pero si usted no le garantiza eso a un ciudadano, pues obvio, si yo estoy en unas condiciones favorables, a mí pues veo con mucha displicencia a la gente que no tiene las mismas condiciones económicas. Digo, pobrecitos, ellos son de segundo nivel. Algún día llegará el Estado a cumplirles las obligaciones. Ese es el gran reto que tenemos que hacer. Juristas y economistas, cómo construimos un modelo económico que nos permita salir de esta situación. Y politólogos y gobierno. Claro. Yo creo, Dione, antes de tu intervención, yo creo que el gobierno nacional tiene que definir con claridad cuál es su política a este respecto. Y hasta ahora no lo ha hecho. La verdad es que no lo ha hecho. Tiene que decir el presidente de la República qué se va a hacer. ¿Vamos a seguir con el acuerdo de paz y vamos a seguir cumpliendo o no? Pero además está el fondo económico, social que hay que mirar y lo de la justicia. Claro. Lo de la justicia, porque es que las corporaciones, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial de Paz, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, tienen que adoptar unas decisiones en estas materias. Por ejemplo, el tema de la impunidad. Está la impunidad también. Y eso hay que resolverlo, como decía el doctor Charria. Sí, sobre este doctora tema Dione. del costo económico es importante y en relación con lo que decía el doctor Charria hace un rato. Nosotros en Colombia tenemos 8.700.000 víctimas registradas. O sea, si ustedes, nuestros queridos seguidores, entran, Registro Nacional de Víctimas, porque eso tiene un conteo diario. Desafortunadamente las víctimas en Colombia no paran, no han cesado. Y tenemos 8.700.000, un poco más, de las cuales 7 millones de personas son desplazadas por la violencia. Tenemos 260.000 muertos en el conflicto armado y más de 80.000 desaparecidos. Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Y a doctor propósito, José en el Gregorio. Palacio de Justicia ya dijo Claro. la Fiscalía que no hubo desaparecidos. Pero las víctimas dicen otra cosa. Entonces el punto es, claro, esta tragedia humanitaria que vivimos los colombianos durante todos estos años amerita muchos años de reparación, de resarción. Y esto no es de un gobierno, esto es un pacto, por eso el acuerdo de paz es un acuerdo de Estado colombiano, no es de un gobierno. Aquí hay muchas personas que siguen insistiendo que el señor Santos, que este es el acuerdo de Santos. No, Santos No, es porque el él era el jefe del expresidente Estado. de Él era el Colombia, jefe del ¿cierto? Estado. Ya no está. La realidad es que nosotros los colombianos, como dice muy bien el doctor Luis Alberto, estoy de acuerdo con él, tenemos que hacernos conscientes de cuáles son nuestros retos como nación, independiente de los gobernantes de turno. Los gobernantes vienen y van, pero las naciones son las que se sostienen con sus apuestas, con sus realidades, con sus sueños. Y esas naciones organizadas, como nos lo muestra el mundo, solo las naciones organizadas y educadas, razonables, sensatas, son las que logran salir adelante. Y Entonces, tenemos ahí, unas normas. claro, doctor José Yo Gregorio, y un insisto Estado bastante de en lo de derecho. las normas, Por eso porque- estamos aquí en la voz Sí, del derecho. correcto, No correcto. podemos enloquecer Entonces, ahora de a ese respecto- pasar la página, doctor José Gregorio, y precisamente a eso va mi comentario. Sí. Entonces, nosotros tenemos un proceso, tenemos una deuda histórica con nuestras víctimas precisamente del conflicto. Nuestra ley de víctimas y restitución de tierras está próxima a vencerse. La ley 1448 del 2011. Sea buena oportunidad de invitar, doctor José Gregorio, a través de estos micrófonos a las entidades responsables de la implementación de esa ley de víctimas y restitución de tierras a hacer un balance. ¿Cómo vamos y qué nos queda? Porque se ha hablado de prorrogar esa norma, me parece muy bien. Bueno, ¿cuáles son los planteamientos a corto, mediano y largo plazo? Pero en relación con la Jurisdicción Especial para la Paz, doctor José Gregorio, de verdad, yo sí quiero aquí, a través de sus micrófonos, presentar un saludo solidario a la doctora Patricia Linares, a sus magistrados valerosos, porque no es Pero fácil. no han hecho en un nada. país- no, doctor José Gregorio, yo tengo una visión completamente diferente. ¿Cuántas sentencias han dictado? A ver, doctor José Gregorio, primero, la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz es una labor que tiene que ver con conocer la verdad del conflicto. Esa es su principal apuesta. Habrá personas que quisieran que los delincuentes, digamos criminales, porque tenemos varios en todos los sectores desafortunadamente en Colombia, pagaran sanciones penales de privación de la libertad, o sea, que estén tras los barrotes de una cárcel. Pero resulta que la Justicia Especial para la Paz, por la que optó el Estado colombiano,
porque optamos todos por ella, porque se aprobó así, privilegia el principio de verdad sobre cualquier otra consideración. Más que tener a las personas que actuaron en el conflicto tras la cárcel, tras los barrotes de una cárcel, lo que necesitamos es que nos digan qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Dónde están, por ejemplo, los restos de esas personas que murieron en el conflicto armado, esos desaparecidos? ¿Dónde están las fosas comunes? En efecto, ¿dónde están las rutas del narcotráfico? Toda esa información es fundamental y esa es una información que la Justicia Especial para la Paz tiene como labor principal, conocer la verdad. La pregunta es, ¿ha adelantado cerca de 2.000 personas están hoy acogidas a la Justicia Especial para la Paz, militares de alto rango, de medio rango, de bajo rango, personas particulares, funcionarios públicos. Ahora, la guerrilla de las FARC estuvo dando una audiencia pública, entre otras cosas, sobre el tema del secuestro. Y estos son realmente hechos importantes en poco tiempo. Nosotros no hacemos un análisis de lo que ha sido la impunidad en Colombia, doctor José Gregorio, en la justicia ordinaria. Los procesos duermen el sueño de los justos. Miremos cómo están los juzgados en el centro. Mire, doctor José Gregorio, vencen los términos, y quedan libres. Ustedes que conocen la realidad, analicemos qué pasa en los juzgados en el centro. Preguntémosle a nuestros oyentes y seguidores cómo es la cosa de pedir que le desarchiven un proceso, hay que pagar, ¿cierto? Los procesos no están digitalizados, es increíble a estas alturas, siglo XXI, las personas cargando documentos, anaqueles prácticamente completos de un lado al otro en el centro de la ciudad, sufriendo para que un proceso se destrabe, procesos que llevan 5 o 10 años. Eso no puede ser. Ahora sí miramos entonces a la Justicia Especial para la Paz con ojos acusadores. No, perdón, seamos conscientes y seamos sensatos. No, Dios, a cada cual el que le corresponde. Y yo sí creo que la Justicia Especial para la Paz es una justicia que hay que fortalecer, que hay que proteger, que es fundamental para los colombianos saber la verdad de este conflicto con todos los actores que participaron, doctor José Gregorio. Y esa es la labor principal de la JEP. Entonces, ahí tenemos que seguir rodeando, acompañando ese ejercicio. Lo mismo, instituciones como la Comisión para la Verdad, la Reconciliación y la No Repetición, en cabeza de nuestro querido doctor y padre de RUX, Pacho de Rux, hacen una labor importantísima, doctor José Gregorio. Es la primera vez que el país está conociendo la verdad, nos estamos acercando, pero obviamente hay actores que no les interesa la verdad y que van a tratar de despotricar completamente la justicia porque tienen temor a la verdad. Tiene que haber verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Eso es lo que más es precisamente lo que no está cumpliendo Márquez. A ver, doctor José Gregorio, yo sí, con todo respeto, Dione, tú eres muy querida, pero no puedo estar de acuerdo con este programa es libre. Es que somos demócratas, no tenemos que estar de acuerdo. Por lo siguiente, por varias... Este tema de la JEP, en primer lugar, una justicia, además un poco como una contradicción, el doctor Ávila dice, necesitamos fomentar la igualdad, los recursos para los territorios, etcétera. ¿Cuánto vale la JEP? ¿Cuánto dinero vale ese monstruo que se creó como es la JEP? ¿Cuánto es el gasto? ¿No se podría más bien haber creado lo que yo siempre he insistido, unas salas en los tribunales y una sala en la corte para precisamente llegar allí y no crear esta institución que le cuesta al país no sé cuántos miles de millones de pesos? Y más bien haber destinado una parte de ese dinero a los temas sociales, que yo estoy de acuerdo con usted, doctor Ávila, en el sentido de pues, que hay que fortalecer el sistema, el llegar el Estado a los territorios, porque ha habido realmente falta de presencia del Estado, eso es histórico. Entonces necesitamos recursos, gastarnos todo, 51 magistrados. Dios mío, 51 magistrados. ¿Y cuántos más auxiliares? Los auxiliares. Vale la pena todo ese gasto, a mi juicio, a la vez es un monstruo. Ahora, decisiones. No, que es que hay que saber la verdad. Por ejemplo, caso Santriz, ¿hace cuánto se salió la decisión de no extraditarlo? Listo. Ya apeló la Procuraduría. Y no han resuelto. Y ya irán a resolver, no sé si irán a resolver algún día. Ahora, lo que tú dices, tal vez en la morosidad en la justicia, sí hay un problema estructural en la administración de justicia, tal vez en eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. En la juria contenciosa, en la ordinaria, eso es una realidad, ¿no? Pero pues entonces, el problema entonces es, bueno, yo sí creo que hay que modificar la JEP, no sé si, erogarla o modificarla, hacer en fin,
Bueno, para mí nunca se debió haber creado la JEP en mi concepto. No por el objetivo, porque obviamente se necesitaba una justicia transicional. Tal vez todo ese andamiaje administrativo que le cuesta al país una cantidad de dinero enorme. Llegar a la verdad, pues sí, pues claro, queremos que se llegue a la verdad, es lo que queremos todos. Pero la misma FARC le han incumplido a la misma JEP. Y uno ve la JEP como, y además el tema, hay un problemita adicional, el tema ideológico. Para la justicia, mire, yo creo que la justicia, uno de los valores que el doctor José Gregorio, que fue magistrado de una corte, sabe muy bien que el juez debe tener independencia, imparcialidad y que la sociedad le crea a los magistrados, que le crea al juez. Si no hay una sociedad que le crea a la justicia, a los jueces, estamos mal. Entonces uno ve, por ejemplo, magistrados de allá que sean, bueno, que son de una ideología. Eduardo Cifuentes. O el otro día. El magistrado, por ejemplo, Eduardo Cifuentes. ¿Le crea desconfianza a Eduardo Cifuentes? Bueno, Eduardo Cifuentes fue magistrado de la Corte Constitucional, pero hay otros allá que, como el señor Rodolfo Arango, por ejemplo. Pero bueno, no voy a anunciar más nombres, etcétera. O sea, aquí yo creo que la creencia en la administración de justicia, que los magistrados deben de tomar sus decisiones, pero uno se genera como que son de este lado o de este lado, entonces ahí es donde viene el problema. Claro, no le podemos pedir al magistrado que no tenga una convicción, pues todos tenemos convicciones, pero cuando actúa como jueces tienen el deber de fallar sin que esa ideología incida en sus decisiones. Pero es que hasta ahora no han fallado. Y bueno, lo que yo digo es hasta ahora no... yo no he visto ninguna sentencia, no sé si ya hay, no ha habido sentencias y desde luego ahora que van a estudiar a ver si excluyen a estos señores que se alzaron en armas, si los excluyen. No hay necesidad de excluirlos porque ya ellos mismos se salieron. Doctor Ávila. No, el debate en La Habana justamente sobre la creación de la JEP es porque la guerrilla planteaba su desconfianza y pues se levantaron en armas porque no creen en el establecimiento, no creen en el Estado colombiano ni en la justicia colombiana. Y obviamente ellos estaban siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia, por todos los tribunales, y ellos no iban a decir, nos entregamos y que esas mismas entidades, esa misma justicia ordinaria nos vaya a calificar. O sea, ellos plantearon eso y fue producto del Acuerdo de La Habana. Entonces, se genera ese acto legislativo, ya es un hecho, tiene una vigencia de 10 años, prorrogable. Entonces yo no creo que debe desgastarse al país en todo ese debate, porque si llegamos al tema económico, pues obviamente no haríamos elecciones porque son muy costosas, no haríamos consultas populares, no habría audiencias públicas, etcétera, porque es costoso. Ese es el costo de la democracia y es justamente donde debemos ser creativos para crear los mecanismos financieros o a través de emisión de títulos, emisión de bonos, que le den salida a las ciudades, que presentemos un banco de inversión para la ciudad-región en Bogotá, que emitamos bonos a 40 años. En fin, eso hay que hacer muchos mecanismos financieros modernos para que saquemos del atolladero que se encuentra en las ciudades. Bogotá se merece 4 líneas de metro y tendríamos los mecanismos financieros. Tenemos los ingenieros, tenemos la arena, tenemos la tierra para construirlo, pero no tenemos el dinero. Entonces, ¿cómo lo diseñamos? Querido Luis Alberto, ese dinero en gran parte se va en corrupción. Claro, pero ese es el tema, doctor José Gregorio. Esos son los temas de la campaña electoral. Fíjense que ahorita vamos a volver a la matriz guerra o paz otra vez para las elecciones regionales y locales, cuando deberíamos estar pensando es en esas agendas. ¿Qué es lo que necesitan las ciudades, los departamentos del país? ¿Cuáles son sus afugias? ¿Qué necesitan en materia del sistema de salud, en la cobertura educativa, en la calidad educativa, en el sistema de desarrollo agropecuario que necesitamos promover? Este es un país agropecuario maravilloso. ¿Qué vamos a hacer en los temas de conservación ambiental? ¿Qué vamos a hacer en los temas de movilidad y conectividad? No, resulta que las elecciones ahorita nuevamente van a estar marcadas completamente por la matriz o del miedo o del amor. El miedo, la esperanza, la paz o la guerra. Otra vez volvimos a llegar al mismo punto. Depende de nosotros, de los micrófonos, de la manera como los medios de comunicación también. Nosotros tenemos una gran responsabilidad allí claro y precisamente tenemos que hacer llamado a que se aplique el Estado social de derecho. Así es, social y democrático. A que las normas sean cumplidas. Claro. Yo no soy partidario de decir, bueno, acabamos con esto de un plumazo porque no se puede en un Estado social de derecho. Y quedamos muy mal frente pero sí tenemos al mundo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el doctor Charria en que hay cosas que necesitan modificación. Para eso está el Congreso.
el presidente de la República debe liderar un proceso de pronto para introducir unos cambios, unos ajustes que se necesitan. Las normas actuales sobre este tema de la paz no son perfectas, necesitan ser ajustadas. Desde luego con un criterio razonable, con la convergencia de las partes. O sea, pero claro, también en materia económica tendríamos que prever lo que dice el doctor Charria acerca de una gigantesca estructura de la Jurisdicción Especial de Paz a altísimo costo. Y ayer escuchábamos al presidente de la República manifestando que le ofrecen 3.000 millones de pesos a quien ayude a capturar a estos señores por cada uno. ¿Cuánta plata es? Ahí había como 20 en la foto. Multipliquemos. Entonces, son 15.000 millones de pesos. ¿Quién va a dar ese dinero? Son todos los líderes, ¿no? ¿De dónde va a salir? El presupuesto nacional del y para presupuesto, eso sí hay recursos. Pero en el presupuesto no debe estar previsto eso, ¿o sí? No, hay partidas que tiene la Presidencia de la República, doctor José Gregorio. El pero presupuesto para el año... ¿Usted sabe cuánto es 3.000 millones de pesos para una persona que de pronto dice, mire, yo los vi por aquel lado y allá ya se están escondiendo? Sí. Nada más están en otro país. Eso yo creo que eso no se va a dar porque están con la dictadura del país vecino. Y hay un punto ya hay un punto final, porque se nos acabó el tiempo, pero hay un punto final en que quiero que ustedes se queden pensando, porque ya no podemos hablar más, se acabó el tiempo. Pero para que nuestros oyentes y seguidores también lo piensen, el tema de la corrupción. Este asunto de la corrupción nos tiene ahogados. Entre la corrupción, el narcotráfico y la guerra, y el abandono pues Colombia del está Estado. muy mal. Y el abandono del Estado, que tiene que ver con todo. Con todo, sí. Pero ante la situación que hoy ofrece también la Administración de Justicia, en eso el doctor Charria tiene toda la razón. La Administración de Justicia no está operando como tendría que operar. Así es. Ninguna de las ramas, infortunadamente, está cumpliendo con su labor. Bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias a todos ustedes. Doctor José Gregorio, muchas gracias a los doctor Charria, doctor Ávila, doctora Dione, muy amable. Y al doctor Nieto, que nos habló por teléfono. Ya terminamos el programa de hoy. Los invitamos para dentro de 8 días, en donde seguramente seguiremos hablando de este tema, porque hasta ahora comienza. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates constitucionales.